Hermanos, buenas tardes. Este día vamos a ver el capítulo 8 de 2 Corintios, como lo hemos estado anunciando estos días. Y como sabemos, este es uno de los pasajes que muchas veces nosotros lo predicamos, lo hablamos el día domingo en la ofrenda. Es un pasaje muy usado para ese momento. Y ahora vamos a ver por qué es tan usado. Vamos a ver algunas palabras, algunas frases que nos enseña Pablo en este capítulo, en el capítulo número 8. Y vamos a ir desmenuzando de a poco el capítulo para que vamos aprendiendo de él. Así que, como lo hemos hecho otras veces, si hay preguntas, si quieren ir interactuando nomás, lo van haciendo. No esperen que yo termine el capítulo completo. No sé si alcanzaremos tampoco a terminar el capítulo completo, porque es súper... Son pocos versículos, son 24 versículos, pero es súper denso el tema en sí. Así que ahí lo vamos a estar estudiando y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Así que empecemos nomás. Empecemos leyendo, leamos del versículo 1 al 5. No sé si la Andita quiere leer. ¿Leo la NBI? Sí, puede ser. Después lo vamos comparando con esto también. Yo voy a leer la Reina Valera, le voy a sacar algunos temas. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les consideráramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Acá en la Reina Valera, igual que en esa que estuviste leyendo, hay varias frases, como les dije anteriormente, que vamos a estar viendo, y una de las que destaca en varias oportunidades, que habla de la gracia de Dios. Esa frase es súper importante porque Pablo no escribirá esto sobre otra iglesia, lo recalca en esta específicamente, en el ejemplo de ofrendar. Y en sus primeras y pocas palabras, cuando empieza el versículo 1, vemos cómo muestra cómo él considera tanto la oportunidad como la voluntad de dar una ofrenda gracias a Dios. Es como Dios pone ese deseo, pone ese deseo, pero es bajo su gracia. No sé si me hago entender. Nosotros no podríamos hacer nada si no fuera bajo la gracia si estuviéramos aparte fuera de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Y Pablo en este primer versículo lo hace ver a sí mismo, cuando dice así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Aquí nos dice esto específicamente. Las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia, ¿dónde están en ese entonces? Están en el norte de Grecia. Esa era llamada Macedonia. Y la parte del sur era Acaya, donde estaba la ciudad de Corinto.
Y Pablo escribe sobre los ejemplos que él vio en la iglesia de Macedonia. Este pasaje, estos versículos que vamos a leer al principio, se centra netamente en eso, en la forma de cómo ellos estuvieron ofrendando, de la forma que se debe ofrendar. Y después lo vamos a ir interiorizando, lo vamos a ir viendo más detalle, pero en este capítulo eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la forma que Pablo nos está destacando de la iglesia de Macedonia, cómo ellos dieron, de cuál es la forma que a Dios le gusta también. Y eso lo vamos a estar viendo. Y también después dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Los macedonios, aunque estaban en grande prueba de tribulación, tenían problemas, aunque están en una profunda pobreza, como lo dice el texto, aún dieron generosamente. ¿Y eso por qué? Porque abundaron en riqueza, pero no en riqueza material, sino espiritual, que es la generosidad. Eso es la forma que nosotros debemos entender de cómo debemos ofrendar cada domingo. Nosotros podemos ser pobres materialmente, económicamente, pero lo que nosotros ofrendamos, nosotros lo que damos, nosotros lo damos con una riqueza espiritual, nosotros lo damos con gozo, lo damos con ganas, y lo damos con toda nuestra fuerza, porque lo queremos hacer así, porque sabemos para quién es para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios no necesita dinero, pero lo que Dios ve es el corazón. Si nos vamos a Génesis, podemos ver los corazones de Abel y Caín. ¿Por qué a Dios le agradó una ofrenda y no la otra? No por el animal que era gordo, que gordo en hebreo, ellos lo atribuyen como lo mejor de lo mejor. Es como decir, él trajo el animal mejor de lo mejor. Le sacamos esa palabra gordo y le podemos decir eso, trajo lo mejor de lo mejor. Pero Dios no estaba viendo eso. Dios no estaba viendo eso especialmente. Dios siempre cuando nosotros estamos ofrendando, revisa nuestros corazones, ve nuestros corazones. Y asimismo como estaba viendo los corazones de los hermanos en Macedonia. Ellos pasando tanto problema económicamente, imagínense, no sé, nosotros pidiéramos, no sé, hubiera un Pablo X acá en Chile y pidiera una ofrenda para la congregación del sur de Chile, y no sé, pues nosotros sabemos cómo está la iglesia, las congregaciones en Venezuela, y vemos que ellos están desesperados por querer dar, porque para ellos les nace, ellos entienden lo que es dar realmente con toda la fuerza. Y esto es lo que Pablo nos enseña en estos dos versículos. Es muy interesante verlo de esa forma, comparándolo en la actualidad, una iglesia que pueda tener y otra que está pasando por económicamente la está pasando más, pero es la que más quiere, la que más quiere ayudar. Y eso es porque entienden realmente para quién es y a quién se lo están entregando. Continuemos. Sergio, ¿Eh? también es muy importante que uno está dando por fe y confianza que nunca le va a faltar para poder dar. Porque muchas veces la gente mide el poco que tiene, fija la falta en vez de confiar con fe, que Dios sabe tu necesidad también. Amén. Entonces, si tú te des en el corazón, Dios también te ve y le provee para poder dar.
Así es, siempre, sí, y siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Dios siempre va a proveer. Y no significa que Él va a proveer, que uno quiere ofrendar y que Dios me va a proveer con 1.000.000 de pesos para que yo lo ofrende. No es así. No, no. Dios provee de muchas formas, de muchas formas. Y de hecho, todo lo que nosotros tenemos, sea poco, sea harto, todo proviene de Él. Nada es de nosotros. Y eso es un concepto de que nosotros debemos llevarlo bien en la sangre, lo debemos entender muy bien, porque nosotros no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestras vidas. Nosotros somos esclavos, nosotros pertenecemos a Él. Nosotros no podemos decir, no, es que aquí, acá, esto lo conseguí yo. No, lo conseguí a través de Él. Todo lo conseguimos a través de Él. Y eso nosotros debemos aprenderlo y debemos entenderlo, porque muchas personas, muchos hermanos, podemos ver que uno les dice tal cosa y dicen, sí, sí, yo lo sé, pero y no lo entienden, no lo hacen. Y en muchas cosas, no necesariamente aquí en la ofrenda, en el dar. Muchas veces ellos saben muchas cosas, pero no lo entienden, y al no entenderlo, no lo hacen. Y también la palabra gracia puede tener muchos sinónimos, ¿no? Sí, muy variado. El sinónimo de Reina Valera dice bondad, pero también tiene que ver con la fuerza de Dios. Amén. Porque no es gracia por ser gratuita, es gracia por haber dado la fuerza de bondad a nosotros por la obra de Dios. Sí, pues, es por el deseo que nos hace hacer las cosas nosotros. Él pone el deseo, Él pone el deseo. La Carlita quiere decir. Sí, yo quisiera decir algo también que estaba pensando. Los hermanos eran muy pobres, dice la palabra, ¿cierto? Y ellos en su pobreza y en conocer la situación de pobreza que ellos vivían, aún así ellos ofrendaron y dieron aún más allá de sus fuerzas, ¿cierto? Entonces ellos pensando en cómo era su situación y también agradeciendo a Dios, porque a pesar de que su situación era mala, no faltaban bendiciones y no faltaba la gracia de Dios, y poniendo siempre las cosas en la mira, poniendo siempre en la mira las cosas de Dios, y como por ejemplo en Hechos, que los hermanos repartían las cosas, vendían sus cosas, porque no estaban pensando en las cosas terrenales. Entonces, si yo soy pobre y tengo, no sé, 1,000 pesos para el día, y necesita mi hermano ayuda, no importa, le doy, porque yo sé que Dios me va a proveer, yo sé que Dios está conmigo, y yo sé que es mucho más importante pensar en las cosas de Dios y tener esa esperanza en el cielo más que en la tierra. Si yo le doy a mis 1,000 pesos al hermano que lo necesita, no importa, porque yo sé que lo estoy haciendo de corazón, y yo sé que el hermano está mal y lo necesita. Entonces siento que como que esa era la actitud de ellos también. Dar aún más allá de sus fuerzas, pensando en que es mucho más importante la obra de Dios que las cosas materiales, y que no importa porque Dios promete, y Dios promete siempre que nos va a tener cubiertas nuestras necesidades. Eso quería decir. Sí, amén. Y aquí viene el tema. En primer lugar, ¿por qué está hablando Pablo sobre el dar? ¿Para qué estaba juntando dinero? Pablo estaba juntando dinero para ayudar a los hermanos en Jerusalén, eran muy pobres. Y él ya lo había mencionado en 1 Corintios 16, del 1 al 4. Ahí fue cuando lo menciona. Y a través de esta carta, a través de este pasaje, se lo hace ver a los corintios. Después vamos a ver la actitud que tienen los corintios, por qué Pablo le escribe de tal manera, de esta manera a los corintios,
que pareciera, nosotros nos ponemos a leer y nos hacemos preguntas, ¿por qué Pablo le está hablando a los corintios de dar? Ellos no daban entonces, o sea, o eran muy mezquinos, daban poco. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es muy importante este tema porque aparece en 2 Corintios y no sé, no aparece el dar en otras cartas de Pablo. Y eso lo vamos a ver después. Después Pablo continúa diciendo, pues doy testimonio, sabía que los macedonios dan de dos maneras. Primero, ellos dan conforme a sus fuerzas. Como lo que estaba diciendo, el total de su ofrenda no era mucho. Y no era una gran ofrenda en el sentido económico, en el sentido de dinero. Pero su corazón era de agrado, y era de agrado ¿para quién? Primeramente para Dios y para Pablo, obviamente, por algo. Aquí Pablo da su testimonio, da fe de la forma que ellos estaban dando. De lo poco que tenían, ellos lo dan. ¿Y de qué forma? Dice la palabra, más allá de su fuerza. O sea, ellos lo están dando. A mí, yo entiendo que cuando habla de más allá de su fuerza, prácticamente yo voy a dar prácticamente lo que no tengo para poder ayudar. Porque ellos sabían que el dar era una bendición para ellos, pero ellos no estaban viendo esa bendición con ojos materiales, sino con ojos espirituales. Ellos la bendición que esperaban, no esperaban de que yo doy 1,000 pesos y Dios me va a bendecir con 10,000 pesos. No, así no funciona. Nosotros no creemos en el evangelio de la prosperidad. ¿Sergio? ¿Sí? No hemos llegado al 5 todavía, ¿no? No, todavía no. Ya. No, todavía no. Cuando tú dijiste que ellos daban más de lo que podían, pero le daban a los que lo necesitaban, después dijiste, y a él, a Pablo, pero lo daban a la iglesia de Macedonia, ¿no es cierto? Sí, pues, pero es que Pablo en este entonces él estaba juntando plata. Es como que yo llego a Providencia y les digo, ¿sabe qué, hermano? Yo necesito plata para tal congregación. Y la congregación que hay en Santiago, no sé, imagínate, la más pobre, la que ya no tiene casi nada de plata, es la que a mí me dice, pero, hermano Sergio, tome, nosotros les damos. Ellos me obligan a enviarle. Que para después repartirlo. Sí, pues, es que Pablo escribe este mensaje para llevar una ayuda económica, una ofrenda a los hermanos en Jerusalén. Ya. ¿Sí? Y por eso es como que le está escribiendo esta porción de la carta, se la está escribiendo a los corintios para que reúnan la ofrenda. Ya. Y él pueda pasar por ahí. Y aquí después nos vamos a dar cuenta que manda a Tito el que lleva la carta y todo eso. Ya. Pero ese es el contexto. Podemos recordar también el pasaje de la vida pobre, Lucas 2:21, en Lucas 21, del 1 al 4, cuando ese pasaje ilustra de la misma forma esto. Ella solo Dios vio dos blancas, dice la palabra, y cuál era una cantidad pequeña de dinero. Pero en ese sentido ella dio conforme a su fuerza. Yo siempre les digo, cuando predico ese pasaje de la vida pobre, son 4 versículos solamente, y lo único que sale es que la vida pobre dio dos monedas, mientras los otros echaban y hacían sonar las arcas, sí, la moneda que la hacían caer para que sonaran. Y no sé, la gente echaba mucho porque tenía mucha plata. Imagínate un magnate que vaya a ofrendar y te ofrende 100,000 pesos en puras monedas. Para que todos miraran. Para que todos miraran. Aquí estoy echando yo. Sí, pues, sí. Y la abuelita, viene la abuelita, la vida pobre, y te echa 2 monedas. Y era todo lo que tenía. Pero era todo lo que tenía. Y yo siempre digo, claro, ese pasaje se acaba ahí. Pero yo siempre digo, Dios en ese momento, imagínate, Jesús la estaba viendo. Jesús es el que
el que relata eso y le enseña a los discípulos. Y yo siempre digo, o sea, es mi imaginación que tengo yo, que después de esa viuda pobre, seguramente nunca más le faltó nada. Ellas, si nosotros si hubieran seguido escribiendo el versículo 6 para adelante, 5 para adelante, yo creo que hubiera terminado una historia así. La viuda pobre dio todo confiando en que Dios le iba a proveer, porque ella confiaba mucho, puso toda la fe en Dios. Ella dio todo lo que ella tenía. Y así después a lo mejor yo digo que salió del templo y a esa señora nunca más le faltó nada. ¿Sabes tú? Sí, seguramente a ella nunca le faltó nada. ¿Y por qué? Porque Dios ve los corazones. Ve los corazones de las personas. Y eso es lo importante de este pasaje, como lo estamos viendo y como lo vamos a seguir viendo. Siempre nosotros como seres espirituales, las cosas las tenemos que ver de esa forma, nosotros no las tenemos que ver de forma material. Aquí este pasaje del dar, tú te ponías a analizarlo y a ti al tiro se te viene el tema de la plata, del dinero, pero no es el trasfondo de este pasaje ni de ningún pasaje de la Biblia transformarlo a material, sino que nosotros tenemos que buscar la forma material de los pasajes que aparecen en la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos aprender siempre. Nosotros siempre cuando estemos estudiando un pasaje, siempre tenemos que ver qué es lo que me enseña espiritualmente. Porque materialmente nosotros nos puede enseñar, este pasaje si fuera materialista, yo me paro en la congregación, en la ofrenda, y a los hermanos les digo que den todas las cosas, o sea, que den vuelta su billetera ahí en la ofrenda. Y les pido que saquen la plata, si no prácticamente Dios está mirando los corazones y los va a castigar, podría decir. Pero no es así. Y eso pasa en muchas iglesias. Es que pasa, pues, pasa. Y imagínate, entre comillas, el evangelio de la prosperidad. Ese es el evangelio que hacen, entre comillas, evangelio, porque no es evangelio tampoco. Pero eso es lo que hacen ellos. Y en muchas congregaciones, no sé, mi mamá va en una iglesia pentecostal y hacen eso. Y dan vuelta los pasajes. El pasaje de la vida pobre, ya me lo he dicho que se lo han dado. Y prácticamente le dicen la vida pobre, dio todo lo que tenía. O sea, usted viene, no sé, si anda con 5 lucas, tiene que echar las 5 lucas. Si trae 10 lucas, las 10 lucas las tiene que echar. ¿Cachai? Como que ellos le enseñan eso, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Bueno, esos son los falsos maestros. Es que, obvio, y por eso, siempre tenemos que estar estudiando la palabra de Dios para que nosotros no seamos engañados. Exacto. Y nosotros estamos preparados, por eso te dice, tenemos que estar preparados para toda buena obra. Por eso, porque primero, ¿cómo yo me voy a preparar? ¿Cómo yo me voy a parar? O sea, me voy a parar o voy a estar sentado en una congregación y lo único que voy a estar ingiriendo todo lo que me están entregando. Y yo no estudio o yo no comparo lo que está hablando el hermano con la palabra. O sea, yo me quedo o sea, yo estoy siendo un lorito nomás en ese caso, porque yo estoy repitiendo todo lo que dice el hermano adelante. Pero al final nosotros no estamos para eso, nosotros obviamente en este momento que estamos reunidos ahora es para que nosotros vamos creciendo espiritualmente y esa es la forma. Nosotros tenemos que ir estudiando la palabra. Por eso que estos momentos de estudio son súper buenos, porque podemos ir conversando también y al final todos llegamos a un mismo sentir. Ahí estamos en comunión, en una sola unión. Todos llegamos siempre a lo mismo. Pero tú, ¿cómo vas a llegar siempre a lo mismo? No sé, ¿cómo yo llegaría a un solo sentir con los pentecostales si yo lo que entiendo, lo que yo he estudiado, no es lo que ellos predican? Ese es el tema. ¿Cachai? Pero eso, bueno, después fuimos para el otro lado. Pero eso es... Fernandito. ¿Ah?
Es otro estudio ese. Sí, otro estudio. Ya, pues entonces, claro, le estaba diciendo el tema de la vida pobre, la sombra que nosotros podemos hacer en la vida pobre con estos versículos que hemos leído de 2 Corintios, el capítulo 8. Eso, Dios está viendo los corazones de cada persona, de la forma que nosotros estamos dando. Después dice una frase, dice con agrado, en el... Espérame. La abundancia de gozo y profunda pobreza en la generosidad puedo dar testimonio. En el 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y esto es pidiéndonos con mucho ruego que concediésemos, que ellos querían participar con tanta ganas los de Macedonia, que Pablo a ellos no les tuvo que rogar que dieran dinero, porque ellos lo iban a hacer de todos modos. De hecho, a mí me da la impresión de que, claro, que como que Pablo le decía, como, pucha, ¿cómo van a dar ustedes si la situación de ustedes no es la mejor? Guárdense pero nosotros tampoco podemos, en ese sentido, nosotros tampoco podemos restringir la bendición de que Dios le está dando a ellos. En ese sentido, si una persona quiere ofrendar algo, lo tiene que hacer nomás. Nosotros no podemos decirle, no, tú no lo hagáis porque tu condición es mala. No, nosotros no podemos restringir esa bendición porque esa persona lo está viendo como eso, lo está viendo como una bendición, como una ofrenda que le está dando a Dios. En la NBI dice, dieron espontáneamente. Sí, pues es que por eso es espontáneo, es una cosa, es como que yo digo, Fernandita, préstame 10 lucas y tú al tiro me las pasas. Ya, toma, aquí tenés. Tú no la pensáis. Así mismo, los de Macedonia pasó con ellos. Ellos escucharon de esa necesidad y al tiro quisieron ser parte de ella. Pero de esa necesidad, ellos, la necesidad del otro la hicieron necesidad de ellos. Es que eso es lo que hacen. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. La necesidad del hermano deberíamos hacer nuestra propia necesidad. Así como le está faltando el hermano a nosotros mismos, deberíamos actuar así. Nuestros hermanos no deberían pasar necesidad viendo que hay otros hermanos que están en mejor situación o congregaciones en mejor situación. No debería pasar. Pero, y después decía pidiéndonos, le dice Pablo, pidiéndonos. Significa que los macedonios, como decíamos, le rogaban a Pablo el privilegio, o sea, le están pidiendo ofrendar. Porque para nosotros ofrendar, como cada domingo, para nosotros es un privilegio poder ofrendar. Nosotros es un privilegio, nosotros devolverle una parte a Dios de lo que Él nos ha regalado. Imagínense, nosotros le devolvemos una parte. Es como que yo le paso, no sé, 10 lucas a cada uno de ustedes, y ustedes me dicen, ya, toma Sergio, toma ahí, te regalo 100 pesos. Ah, pero ustedes se quedan con lo demás, pues. El día domingo pasa lo mismo, nosotros ofrendamos, pero le devolvemos solamente una parte porque toda la otra parte la ocupamos nosotros para nuestras necesidades. ¿Y de dónde sale ese dinero? Viene de Dios, del trabajo. Si no tuviéramos trabajo, ¿quién nos da el trabajo? Dios. Nuestro dinero, ¿de dónde sale? Gracias a Dios llega a nosotros. Todo gira en torno a Él. Nosotros sin Él no somos nada. Y eso es lo que nosotros deberíamos entender. Y la ofrenda la deberíamos ver como un privilegio, como la veían los macedonios. Seguramente para la vida pobre también era para ella un privilegio, porque ella confiaba y tenía fe en Dios. Eso yo estoy seguro que era así, que ella confiaba tanto en Dios
sabía que era un privilegio darle lo que no era de ella. Y nosotros como congregación, como hermanos, como cuerpo de la Iglesia de Cristo, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, debemos entender esa parte que es muy importante y es vital para la Iglesia, para la congregación, tanto para la Iglesia universal como para la Iglesia local. Y eso lo tenemos que entender y meternos en la cabeza y entenderlo de corazón, para que demos de corazón y nos demos por obligación. Después dicen, no como los esperábamos. Los cristianos de Macedonia dieron más allá de lo que Pablo esperaba. Y aquí aparece una pregunta, ¿qué hizo que su ofrenda fuera tan espectacular? ¿Por qué era tan espectacular esa? No era por la cantidad de dinero como le hemos estado conversando, es que ellos primeramente, como leemos acá, primeramente se dieron ellos. Y asimismo como nosotros nos tenemos que entregar primeramente a Dios y después nuestros recursos que vienen de parte de Él también. Al dar, el verdadero asunto no está en dar dinero como lo hemos estado hablando, está en darnos al Señor. Si en verdad nos damos a nosotros mismos al Señor, entonces estaremos agradando a Dios con nuestra ofrenda, como nuestra ofrenda. Asimismo, como nuestro Señor Jesucristo se ofrendó para nosotros mismos debemos hacer lo mismo cada domingo cuando nosotros entregamos esa ofrenda. Ese es nuestro mensaje, ese es el corazón que nosotros tenemos que demostrarle a nuestro Dios cuando estamos ofrendando. Después los versículos 6 y 8 dice, se los leo. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. De la manera que exhortamos, tal como comenzó asimismo antes, asimismo acabe también entre vosotros. El discípulo de Pablo era Tito, como sabemos, el que lo ayudaba en muchas cosas, así como después le ayuda Lucas y varios ayudantes que tuvo Pablo. Siempre Pablo tuvo gente que le tenía que ayudar, porque Pablo, imagínense, Pablo tenía que andar preocupado de predicar por todos lados y necesitaba gente, necesitaba discípulos para esparcir el evangelio. Y uno de estos que aparece acá es Tito. Y esta es la persona que llevó la carta, para animar a los hermanos en Corinto, para que vieran esta colecta, pues como le hemos estado hablando. Y al reunir este dinero, Tito se lo llevaría a Pablo y así hasta llegar a Jerusalén. Él dice que él se supone que debía de asegurar que ellos llevaran a cabo lo que habían intencionado antes, es como Corintios en algún momento le dijeron sí, lo vamos a hacer, y Tito en este caso tuvo que llegar con esta carta para motivarlo, para que fuera así, para que se pueda llevar a cabo, porque nosotros no nos podemos quedar con las intenciones. Nosotros, los cristianos, somos personas de acción. Nosotros tenemos una intención buena, un deseo de ayudar,
Pero no nos podemos quedar solamente con el deseo, tenemos que llevarlo a cabo. Y esto es lo que nos dice aquí en este versículo, que la carta era para motivar a los hermanos en Corinto, para que lo que ellos habían prometido se pudiera llevar a cabo. Podemos imaginarnos que los corintios estaban dispuestos a juntar una colecta para los hermanos en Jerusalén y dar ese dinero a Pablo para que lo llevara a Jerusalén, obviamente. Pero las cosas se pusieron difíciles entre Pablo y los corintios. Estaban menos dispuestos para juntar la colecta al parecer. Parece que no estaban tan dispuestos como se lo habían comentado, se lo habían dicho, se lo habían hecho saber. Da la impresión de que como que se quedaron solamente con la gana, yo te ayudo y te ayudo. Pero parece que le faltaba ese empujoncito para que se pudiera llevar a cabo esta colecta. Y Corinto no era un pueblo no era un pueblo pobre, era un pueblo que tenía su dinero. O sea, eran pueblos que de pobre no tenían nada prácticamente, porque si se ponen a leer Corintio aparecen esclavos, y así si aparecen esclavos es porque habían personas eran dueñas de esos esclavos, y cualquiera no podía tener esclavos. Una persona de bajos recursos no puede tener esclavos. Tenía que haber ido gente con harto dinero, y esa gente también eran hermanos, también habían hermanos en Cristo en ese entonces. Sergio, ¿Mm? Sí. parece que también que Pablo tenía mucha confianza en Corintios para decir que ellos eran una iglesia llena de dones espirituales. Sí. Deberían expresar con la misma facilidad su madurez espiritual, supuestamente, en la benevolencia. Y no la estaban haciendo. Entonces tenía que como que más allá que exhortar, quizá amonestar. Sí, es como contradictorio, porque da a entender de que, claro, que ellos querían hacerlo, pero no, estaban con la intención, nomás. Así que sí, yo ya estoy con la intención de ayudar, pero viene el hermano, me toca la puerta, que hermano, y empiezo a buscar la excusa. No, pues hay que llevarlo a cabo. ¿Sí? Hay un dicho acerca de que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Así es, pues, así es. es famoso eso en los Estados Unidos, ese dicho. ¿Sí? Y claro, y nosotros... Sí, me imagino cuando antes dijiste eso, de que uno podía tener la intención, pero no lo lleva a cabo, cuando uno le dice, no, si yo te llamo, no te preocupes, te llamo, y ahí llega, te llamo. Es lo mismo. Sí. ¿Cachai? Y al final nosotros no somos de ese tipo de corazón, pues nosotros somos del corazón de acción. Es como se define el amor. El amor no es un sentimiento, es una acción, es porque se lleva a cabo. No es que tengo pajarito y la guatita, mariposa y todo. No, ese no es el amor. Y aquí el amor lo demuestran muy bien los macedonios. A ellos les llegó a ser como un derrochamiento, porque con todas las bendiciones y toda la gracia que había recibido los corintios en sus dones espirituales, en la fe, en la gente que era capaz de enseñar, de predicar, sus virtudes cristianas estaban siendo borrados con la falta de generosidad. Sí, y parece que aquí yo me puedo dar cuenta que los corintios no entendían mucho ese concepto del dar, de qué forma estaban dando.
y lo Duros compo- de corazón. Sí, seguro que eran duros. No, en comparación con los macedonios. Por eso nosotros tenemos que aprender mucho de los macedonios, de esa iglesia que nombra acá a Pablo, de sus hermanos. Hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Porque muchas veces nosotros comportamos como los corintios, sabiendo que existían los macedonios, que ellos daban con toda su fuerza y andaban desesperados, y ellos andaban desesperados por dar, por ayudar. Ese es el sentimiento y la acción que nosotros deberíamos movernos en el día a día. Y imagínense cuán más importante es el día domingo cuando nosotros tenemos que ofrendar. Por eso la ofrenda, cuando la entendemos, es muy importante hacerla y llevarla a cabo. A veces me pregunto si esto era realmente considerado la ofrenda dominical o era una ofrenda especial. Sí. Esta, yo por lo que entiendo, es una colecta, o sea, una colecta es una ayuda. Pero por lo que entiendo, se juntaba los domingos. Sí, pero todos los domingos se hacía una ofrenda, pero no todos los domingos se hacía una colecta. No, pues, no. Entonces esto era una colecta. Sí, pues esta era una colecta. O sea, mira, yo tengo acá un libro, dice que a esta colecta que se recoge los domingos, Pablo le llama un donativo, charis, que significa gracia o regalo, bondad. Y es la que habla de 2 Corintios, del capítulo 8. Esto la escribe... Entonces, ¿por qué se utiliza ese versículo para la ofrenda dominical? Sí, pero es que yo creo que es por tema de conceptos, es por tema de conceptos más que nada, pero esta ayuda era una colecta para los hermanos en Jerusalén y lo que yo tengo entendido que se juntaba el día domingo, es como que ya hermanos... Era una ocasión nomás. Sí, no era que se hacía Todos los domingos. regularmente. No. Eso es lo que tengo entendido. Entonces era parte era la ofrenda y la colecta. Sí. Tuvo que haber sido así, algo parecido. A no ser de que, no sé, las mismas congregaciones digan, ya hermanos, la ofrenda del día de hoy va a ser para ayuda de los hermanos y se recoge una sola. Ya. Yo no sé si, yo no lo tengo claro si es así, posiblemente pudo haber sido así. Porque ahí pasa de ofrenda, pasa a colecta. Sí, porque no siempre Tito iba a estar para llevar la colecta hacia Jerusalén. Sí, pues de hecho Tito se andaba moviendo, yo creo que se andaba moviendo por varios lados, sí, pues sí, al final esta carta que escribe Pablo es por eso, es para pedir en varias iglesias. Aquí sale netamente, le llama la atención a los de Corinto, entre comillas, pero quizás en cuántas iglesias pasó lo mismo, yo no sé. Es lo que hacemos nosotros con el culto unido. Sí, una cosa así yo creo que es. Algo así yo creo que es. O sea, que fue. Sergio. ¿Eh? Acerca de la ofrenda. No sé si me escuchan. Hermana Anita. Hola, Anita. Hola. No, como yo pienso que es como que de repente Se quedó pegado. Entonces el jefe No se escucha. Se quedó más pegado que el Miguel. para esa familia. ¿Cierto? No se te entendió nada, Anita, No que se te quedaste pegado. Lo único que se le escuchó fue siempre. Se escuchó todo. ¿Y ahora? Repite todo. ¿Ahora no se escucha? Sí, se escucha. Ya, es como... Comienza todo de nuevo.
Ya, todo de nuevo. Es como que de repente en la iglesia hubiera una familia donde el jefe de hogar quedara cesante y que la iglesia, y nosotros como personalmente, cada uno de nosotros, acordáramos ayudar a esa familia. Y eso no tiene nada que ver con la ofrenda dominical, digamos. No No, porque ayudemos a la familia, y vamos a dejar de ofrendar a la iglesia. es que eso, pues es que eso no tienen que confundir esos dos conceptos. Nosotros, si alguno de mi hermano está mal, yo la ofrenda la voy a seguir dando porque eso es lo que me nace. Es que, Pero es que también me uno habla, nace yo poder ayudar a mi hermano, podría decir por debajo, así como nadie me tiene Sí, que estar viendo, porque yo lo ayudo porque yo lo quiero ayudar. es que la ofrenda y otro el diezmo, ¿Cómo? no, 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 ¿no? no. ¿Cómo? no, el 10 el son los diezmo. impuestos. Mm. Sí, el diezmo es impuesto, es que ese es el tema, el diezmo y la ofrenda es voluntaria. O sea, Sergio, yo esa es quiero la... comentar lo que está diciendo Anita, yo estaba por comentar lo mismo. Y ocurre muchas oportunidades en la iglesia que viene una persona y dice, volviendo otra, cuando yo voy a ofrendar, es porque yo preparé algo y que quiero dar eso dentro de mi presupuesto, lo que yo he decidido y lo hago en forma periódica todos los domingos a la iglesia. Exacto. Entonces, ahí viene, dice Anita, una familia que tiene una necesidad. Eso es algo aparte. Benevolencia. Eso es benevolencia. Yo voy a ayudar eso, pero no voy a descuidar mi ofrenda que yo me comprometí con el Señor. Mm. Porque hay hermanos que dicen, bueno, mira, no voy a ofrendar este mes porque voy a ayudar con tal petición especial. No entiendes lo que yo ofrendo. Nos ha ocurrido más de una vez eso. Pero también los ancianos o los líderes pueden tomar una decisión de la ofrenda del dominical, sacar una benevolencia. Sí, de hecho, lo que uno lleva recolectado en la ofrenda de los domingos, uno tiene un monto en la congregación y de ahí se puede sacar una parte para ayudar en benevolencia a esa familia, se puede ayudar de Yo forma creo que debe independiente. haber un fondo de benevolencia constante. Sí, sí, es Una súper bueno. cosa, tú mencionaste al comienzo acerca de la palabra gracia, Ujú. importante, y tú separaste la parte material de lo espiritual. Entonces, esa gracia que yo recibo, tengo que pasarla a las personas que están en grandes necesidades, cuando hay una solicitud de algo, una ofrenda especial. Eso es lo que yo entiendo. Sí, sí, pues así debería ser. Bueno, en realidad no se debería mezclar todo con todo. O sea, al final es todo un orden, todo está planificado. Para Dios todo tiene un orden. Y por eso está la ofrenda, las colectas de repente las llaman. Lo importante son las motivaciones, ¿no? Sí, Porque somos motivados por la gracia de Dios y por su misericordia. amén. Es importante también lo que tú dijiste, Sergio, de que yo no tengo que andar publicando que estoy ayudando a fulano de tal o en otra, ¿cómo se llama? Otras necesidades. Uno lo Obviamente hace que no.
Un momento que me estoy comiendo de internet, que el otro no me está funcionando. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Sí, Ahí sí. Allá. Sí, pues el tema de la ofrenda, la colecta, tiene todo un orden. Pero como decía la hermana Susi, al final, y como decía el hermano Justito, el tema hay que verlo de la forma espiritual, no de la forma material, como lo dije al principio. Siempre tiene que y ser. mucho menos hacerlo por obligación. Es que ese es el tema, pues cuando uno realmente lo entiende, no lo hace por obligación, porque muchas personas, no sé, se proponen dar cierta cantidad el domingo, pero porque lo dice la palabra y no porque lo siente o lo entiende. Al final esa persona a lo mejor está dando mucho, pero si no lo está dando con el corazón que Dios quiere, no le va a llegar no le va a llegar ningún olor fragante a Dios esa ofrenda. Es como que no le hubiera ofrendado nada. Y así de simple. Dios ve nuestro corazón, ya sea poco, como lo vio en la vida pobre y con el corazón de los macedonios. Yo me imagino que Dios a ellos, no sé, los bendijo hasta no poder más después de ver el corazón de ellos en este pasaje. Que siempre pienso en eso, así como en la vida pobre, también pienso en ellos. Dios, al final, los tuvo que haber bendijo mucho por tener este tipo de corazón. Dios siempre nos va a enaltecer, siempre nos va a levantar, siempre nos va a ayudar si nos ve con el corazón apropiado. Y ese es el corazón que nosotros debemos tener en todo, no solamente cuando estamos dando, sino nosotros muchas veces a lo mejor no podemos ayudar económicamente a un hermano, pero podemos ayudarlo de otra forma, de alguna forma material, no sé, un hermano, no sé, que no se pueda mover por X o X razón, por algo, nosotros a lo mejor le podemos prestar esa ayuda y no sé, si él necesita ir al médico, acompañarlo, llevarlo, pero tiene que ser con un corazón, con ese corazón limpio, deseoso y con ganas de hacerlo, entendiendo lo que es el amor, lo que nos mueve. Y eso es lo que nos enseña estos pasajes, imagínense, vamos como en el versículo 5 y hemos visto todas esas cosas. De los macedonios podemos aprender muchas cosas en tan pocos versículos que hemos hablado de ellos. Pero el corazón de ellos es lo más importante, como el de la vida pobre. Así que sigamos. Después dice, también es en esta gracia, dice. Y en esta gracia, ahora por esta gracia, en el versículo 7, terminando el versículo 7, dice, también en esta gracia, al principio dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros abundáis también en esta gracia. Y aquí por cuarta vez, desde el inicio del capítulo, Pablo se refiere al dar dinero como una gracia, Pero ¿qué Aquí dice acto bondadoso. Sí. Y eso, ¿de qué gracia habla? La gracia de Dios. ¿Y por qué? Porque con muchos ruegos le concediésemos. Con esto completa esta gracia, el hecho de que Pablo utilice esta palabra antigua, gracias, que es charis, en este caso, para describir la ofrenda, significa algunas cosas. En realidad hay cuatro puntos en esa frase. La
la habilidad de dar, los tengo anotados acá, la habilidad de dar y tener el corazón para dar libremente es un don de Dios. Es de Dios. Eso tenemos que entender, es de Dios. La habilidad. Una consulta. ¿Sí? ¿Sí? Cuando habla de gracia, no solamente se refiere a dinero, ¿cierto? Puede ser también dar en otras cosas, como tú decías, en ayudar al hermano, si quiere ir a alguna parte y no se puede movilizar, uno llevarlo, o de repente si no puede, no tiene, o de repente llevarle algo de alimento. No solamente a dinero, ¿cierto? Esa acción, es una acción benevolente, una acción de ayuda puede ser, Ayuda. pero tiene que ser ese, por eso, cuando hacen esas cosas, tienen que meterle el corazón, sin el corazón no funciona. Ustedes pueden hacer, ayudar a ese caso, a ese hermano de que no se puede mover, ayudarlo, pero porque ustedes saben que está bien, pero no porque realmente le están haciendo y saben y sienten de que está ayudando al hermano y están glorificando a Dios con esa acción. Y hacerlo con gozo. Hacerlo con gozo, con alegría. Si ustedes lo hacen por hacerlo, para Dios va a ser que no estuvieran haciendo. Es como los fariseos, ellos hacían las cosas para que todos los vieran, pero no lo hacían de corazón, no le metían corazón. Y eso es lo que nosotros debemos aprender de ese pasaje de los fariseos, cuando Jesús los enfrenta y les dice todas esas cosas. Nosotros debemos entender por qué le estaba diciendo esas cosas, porque ellos eran buenos para hablar, buenos para predicar, pero ellos no practicaban. Ellos no lo practicaban. Ellos todos decían, no, ellos eran buenos para apuntar con el dedo, pero ellos no hacían nada. Porque no producían frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu de la bondad es el acto bondadoso y generoso. Y así como nosotros debemos movernos, es que eso a nosotros nos tiene que mover. Nosotros nos tiene que mover eso, el gozo, la alegría de poder ayudar, pero ayudar de corazón. Eso es lo que al cristiano lo debe mover. Y entendiendo eso, como lo he dicho varias veces, nos va a ayudar a ofrendar, nos va a ayudar a ayudar. Y después a uno le da una satisfacción. Es que eso, pues cuando a ti te da la satisfacción es porque realmente lo querías hacer, porque está gozosa de hacerlo. Y eso es lo que nosotros deberíamos entender también con el tema de la ofrenda. Asimismo, nosotros cuando damos, nosotros el día domingo no tenemos que estar dando a regañadientes, así como, pucha, ya de nuevo. No es así. Y eso es lo que nosotros debemos aprender y lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Sergio, y cuando uno, en ese caso, uno da la ofrenda, digamos, ¿ya? Pero no siente ese sentimiento de alegría, ¿quiere decir que uno no lo da de corazón? Es que eso solamente tú lo puedes saber y lo sabe Dios, po. Si realmente tu corazón está gozoso de hacerlo, si tú lo haces, si tú lo haces porque solamente querés cumplir, yo personalmente prefiero no dar. Sí. Peñita, y en ese caso, y en ese caso, por ejemplo, importante antes de irse el domingo a la iglesia, ojalá antes, tal vez el sábado, estar en oración y ver realmente cuánto es lo que tú puedes dar. Si pudieras dar más que eso, hacerte como esas preguntas. A ver, yo voy a llevar 2,000 pesos porque lo propuse desde hace 3 años atrás que yo voy a ofrendar todos los domingos 2,000 pesos. A ver, pero ¿podré ofrendar más, Señor? Señor, orar, por ejemplo, te agradezco porque me has dado más trabajo. Sí, voy a ofrendar más esta vez porque realmente me siento bendecida y quiero bendecir a otros. ¿Me entiendes? Entonces, eso te va a dar gozo, te va a dar alegría.
porque si tú estás ofrendando mecánicamente todos los meses la misma cantidad, porque en algún momento dijiste, ya, yo puedo dar, no sé, 500 lucas mensuales y voy a ofrendar todas las semanas 100 lucas, es mecánico. En cambio, si tú lo pones en oración y estás siempre constantemente pensando en eso y pensando para qué es, ahí tú vas a sentir el gozo y vas a sentir la alegría de ofrendar. Ya. Y Gracias. de hecho hay un punto súper importante en eso que dice la Carlita, porque al final la ofrenda van cambiando. Yo no sé tú cuánto tiempo llevas bautizada y yendo a la iglesia, pero imaginemos que ya lleváis 10 años y la primera vez que fuiste tú propusiste que iba a dar 1.000 pesos. A lo mejor lleváis 10 años y seguís dando los 1.000 pesos. No debería ser así, po. Debería ir subiendo tu cuota. Y es porque a ti te nace dar más. Pero estamos hablando también que no es necesario tampoco ser monetario. No, sí, obviamente que no, pero es que eso de a ti de a poco se te va a ir naciendo, Ya. Es Porque, como poner límite o restringirlo. Es Sí. como que porque decir, aparte que tu, perdón, Susi, aparte que tu sueldo de hace 10 años atrás no es lo mismo que ganáis ahora. claro, Y por ejemplo, si te dan un bono, ya tu trabajo te dieran un bono ya a fin de año o a mitad de año o en algún momento te dan un bono, o sea, obviamente lo más probable es que tú también de tu alegría, de tu bono y todo, quieras dar un poquito más de tu ofrenda. Por eso no son, las ofrendas son vivas, son como, ay, ahora gané más plata, voy a dar más plata. Pucha, ahora, claro, esta semana no gané tanto, a lo mejor si uno es independiente, por ejemplo, ya no gané tanto, pucha, voy a tener que dar menos, pero no me siento bien dando menos, voy a dar lo mismo nomás porque eso es lo que me nace, ¿cachai? O sí, efectivamente voy a dar menos, no va en la cantidad, va en el corazón con el que tú lo estás dando. Porque puede ser que si tú dais 2 lucas ya y decís, no, que quiero dar más, pucha, pero me va a faltar para el pan, ¿cachai? Como que el corazón es lo que tiene que primar ahí. Dar más o dar menos da lo mismo, lo importante es que lo des de corazón, con alegría y siendo sincera también. Por ejemplo, si tú eres millonaria y ya ganáis 5.000 millones de pesos mensuales, no vaya a dar 2 lucas, obviamente, ¿cachai? Y eso también es porque tú vas creciendo espiritualmente, tú vas entendiendo. Así como Dios me ha hecho crecer económicamente, yo también voy creciendo espiritualmente, porque yo voy alimentándome con la palabra y tú vas entendiendo. No sé, pues imagínate en el caso que puso la Carlita de los 5.000 millones y tú estás dando, no sé, 50 lucas al mes. Escucha, es como irrisorio, entonces, no sé, pues tenéis que, eso va creciendo. El mismo tema que dijo la Carlita de los bonos, la ofrenda de diciembre, si de enero a noviembre eran 100 lucas mensuales que junta la iglesia, en diciembre no puede ser la misma 100 lucas, porque la mayoría de los hermanos, y mucho, en la mayoría de los casos, a los hermanos le dan que el bonito aquí, que el bono acá, que el bono acá. No deberían seguir dando lo mismo ese mes por lo menos. La ofrenda en ese mes debería ser un poco más alta que en los otros meses. ¿Cachai? Y eso es porque vais creciendo espiritualmente y vais entendiendo eso. Así como a ti te gusta, te alegráis porque te llega plata, vais generando lucas, tú también devuelve una parte porque estáis agradecida. pagar los impuestos, por ejemplo. Todos renegamos de pagar los impuestos, pero si tú consideras lo que los impuestos hacen para ti en tu vida diaria, hay que decir gracias a Dios que alguien está administrando eso. Porque yo encuentro que no está tan mal administrado los impuestos, ¿no? De mi parte, es una opinión. Después no, lo que pasa es que el diezmo viene de eso. Eran los impuestos hechos a la nación de Israel. Entonces, ellos daban el diezmo
más una Una ofrenda. ofrenda. Entonces el diezmo era los impuestos de 10%, lo que sea que cobraban. Y después daba otra quinta parte de lo que daban de los diezmos. Sí, si el diezmo que dan la iglesia actualmente, las iglesias pentecostales y todo eso no es diezmo. No, No es diezmo. obligado. Es obligado y más encima, si tú te ponías a analizar, si te ponías a estudiar cómo se da el diezmo no se da todos los meses. No. ¿Cachai? Sí, recuerdo que era como una vez al año, después cada 3 años y después al 7º año, una cosa así. De acuerdo a la Imagínate. necesidad. Sí, obviamente. Pero tenía como un reglamento, era una cosa así. Al final era como bien estirado en el tiempo. Imagínate tú ya los hermanos que están en la iglesia X están dando diezmo, ya estudiamos el diezmo para que los den bien, por decir. Sabíamos que está mal. Pero y ahí le rompí todo lo que ellos han construido para sacarle plata a la gente. Pero eso es otro tema también. Otro estudio. Sí, ese es otro estudio. Sí. Anota, Fernando, todas tus preguntas. Ya, pues, estábamos entonces también en esta gracia que terminaba el versículo 7, y ahí habían 4 puntos para describir la ofrenda. La primera es la habilidad de dar y tener el corazón para dar libremente. Pero esto ¿de dónde viene? Viene de un don de Dios. Ese es el primer punto. El otro punto, el dar es una obra de gracia de Dios en nosotros. ¿Y de dónde viene? De Dios. Cuando vemos a un creyente que es verdaderamente generoso, una gran obra de Dios ha sido hecha en su corazón. Nosotros, eso es lo que yo te estaba diciendo delante. Con el pasar de los tiempos, tú cuando vas pasando el tiempo, no sé, en el tiempo, obviamente tú vas creciendo, vas avanzando, vas creciendo en ese tiempo. Pero tú cuando naces y te bautizas y empiezas en el cristianismo, tú con el tiempo también vas creciendo espiritualmente. Y este es el punto que yo antes te decía, pues cuando vemos a un creyente que da verdaderamente, que es generoso, es porque tú te das cuenta que Dios ha obrado en él para que su corazón también vaya creciendo. Y que imagínate en estos 3 puntos que te he nombrado, Dios está metido, los 3 están metidos. Sin Dios no lo podemos hacer nada. Y lo último, nunca debemos decir, bueno, ellos solamente quieren dar para no involucrarse. Mucha gente piensa así, no, es que esta gente está dando plata para no meter las manos. O sea, para no ayudar, para no involucrarse en el tema, nada. Porque para mucha gente es muy fácil decir, ya, no, toma, ya, ¿dónde te firmo el cheque? Toma, ahí tení. Pero como que no me involucrís con ese problema. Si querés plata yo te doy, pero no quiero meterme en ese problema. Y eso no es lo que enseña la palabra. Aquí la palabra lo que enseña y lo que podemos ver con los macedonios, que el dar significa involucrarse y demuestra una verdadera obra de gracia de Dios en nosotros. Y en nosotros, en nuestro corazón. ¿Te fijáis? Se dieron primero a sí mismos. Primero se dieron a sí mismos porque ellos se involucraron. Pues. Ellos sintieron que la necesidad que estaban viviendo los hermanos en Jerusalén era su necesidad. Por eso ellos actuaron. Y dijeron, no, esto es como decir, esto no puede estar pasando. Esto, los hermanos, nosotros, mis hermanos que están allá en tal lado, no pueden estar viviendo en esa circunstancia. No, nosotros tenemos que hacer algo. Y lo hacemos. Los corintios, al parecer, tenemos que hacer algo. Y ahí se quedan. Por eso Pablo manda esta carta y este capítulo 8 se podría decir, porque obviamente esta es una carta, no va por capítulo, y habla de todo esto.
después en el capítulo 9 también termina hablando del dar, pero ese es otro capítulo también. Pero nuestro dar debe ser como el don de gracia que es dado a nosotros por parte de Dios. Es dar con libertad, como lo hemos estado diciendo, generosamente. Pero para eso nosotros tenemos que trabajar nuestro corazón. Y nuestro corazón, ¿cómo se trabaja? Estudiando la palabra, teniendo comunión con los hermanos, hacer todo lo que dice la palabra. Imagínate, yo cómo me voy a, si tú estás en necesidad y yo solamente te veo, no sé, imagínate, te veo solamente los domingos, y si es que te veo los domingos, y tú me decís, sabes que, hermano Sergio, sabes que tengo una necesidad X y estoy falta de tal cosa. Yo si no tengo esa comunión contigo constantemente, difícilmente te voy a decir, no sé, te voy a apoyar. O sea, porque no me van a hacer. Pues. Un ejemplo ahí también, cuando yo llegué a Chile, a mí me molestaba cuando ciertos hermanos decían que no podían llegar al culto porque no podían pagar la locomoción. Y los otros hermanos decían, bueno, sí, como que le criticaban y decían que, pero no querían ayudarles. Yo fácilmente le pasaba la locomoción, pero como los otros hermanos le criticaban, ellos no querían aceptar. ¿Me entiende? Sí. Entonces, hay la falta de amor. De amor, porque no entienden, porque no entienden. De la generosidad para ayudar al hermano, o pasar a buscarle, o lo que sea. Claro, a ese hermano o a esos hermanos más les dolía meterse la mano en el bolsillo, y no le dolía que el hermano no escuchara y que no compartiera la palabra de Dios que no tuviera comunión con uno. Para mí era más importante que esté ahí, y no importa que yo sacara del bolsillo. Ese es el tema, pues. Entendí que, pero eso es solamente cuando tú vas trabajando el corazón, cuando tú vas entendiendo esos tipos de cosas, porque uno al principio, cuando tú estás recién, como dice la palabra, soy un niño, no entendí muchas cosas, no entendí esos temas. Yo entendí más el lado, tú cuando estás recién en el cristianismo, estás recién bautizado. Manos de guagua. Estás mano de guagua porque tú todavía estás con ese corazón materialista que uno es en el pasado, porque no entendí realmente cómo funciona. Sí. No entendí eso, porque a lo mejor no tenía el suficiente conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué no entendí? Pues obviamente porque estáis recién. Y eso de a poco uno va creciendo. El caso que después ya podéis entender, ya podéis dar ese tipo de consejos, ¿no? El mismo consejo que da la hermana Sucia al otro hermano. Ella entendía de que más importante era que el hermano viniera a compartir, a hacer comunión con uno el día domingo, a que él pudiera tomar la cena, a decirle, no, pues que no tengo plata, no tengo cómo ayudarlo. Al final, escucha, eso no es de cristiano tampoco. Y eso hay que entenderlo, y hay que entenderlo bien, no cuando nos conviene. Porque muchas veces muchos lo entienden, pero lo entienden hasta cuando les conviene a uno. Hasta cuando le toquen el bolsillo a uno. Para darle el dinero, pasa a buscarlo. Sí, pues imagínate. Así que hay que entender esas cosas, y al final, claro, uno
Tiene que entender todos esos detalles, y son detalles que son muy importantes, que puede cambiar la vida de una persona. Sí, Imagínate ese hermano que hablaba la hermana Susi, ¿qué ejemplo estaba viendo el otro hermano y qué ejemplo estaba viendo la hermana Susi? tropiezo. Dos ejemplos diferentes, y él con cuál se queda. Si él es un hermano nuevo, él se va a ir por la parte materialista. Va a decir, pucha, si los evangélicos, porque así los ven por principio, los evangélicos, los cristianos, son todos así. ¿Y tú qué estás haciendo? Estás alejando a esa persona por tu egoísmo. Y no la estás alejando de la congregación, la estás alejando de Dios. Sí. Que la persona que se va de la iglesia muchas veces se va porque el hermano hizo esto, la hermana hizo esta cosa, o porque la congregación hicieron tal cosa. Pero esa persona que se va no se va por eso, se va porque no, realmente no quiere. Porque no quiere solucionar las cosas y se quiere alejar de Dios, no. Se quieren alejar de Dios porque para ellos es más fácil salir de ahí, ir a meterse a otra congregación o no meterse a ninguna congregación. Pero realmente no están entendiendo. Porque yo no creo que tú cuando, no sé si tú tenías hermana, no sé si cuando tú peleas con tu hermana tú les dejáis de hablar. Yo creo que no. Yo por lo menos no. Yo con mi hermano de repente discutimos y después, al rato después andamos hablando. Porque tiene que ser así. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué cuesta con los hermanos de la congregación? ¿Por qué cuesta con los hermanos de la iglesia? Porque no está esa comunión. No está esa comunión. ¿Y por qué no está esa comunión? Porque verdaderamente no han crecido. Y ese crecimiento se ve en esas situaciones, se ve en la ofrenda, se ve el día domingo, quién está yendo, quién está asistiendo. El hermano que dice, no, es que hermano no tengo porque no me puedo mover, no puedo irme para allá, no tengo para el taxi, no tengo para... Pero de lunes a viernes está yendo al trabajo. El mismo tema de cuando llueve, que está lloviendo, me voy a mojar, pero el de lunes a viernes está yendo al trabajo también. O sea, yo con eso que estoy viendo, que para el hermano es más importante el jefe y el trabajo que no lo despiden, a tener la comunión con Dios y con los hermanos. Para mí ese es un hermano que no ha crecido. ¿Cachai? Y ese hermano difícilmente va a poder dar una buena ofrenda como la dan los macedonios. Y de eso tenemos que aprender. ¿Te fijáis que todo eso envuelve, estamos envueltos en Dios, si Dios está metido en todo eso? Pero como en esos hermanos que siempre andan discutiendo y los casos negativos que hemos estado hablando, difícilmente Dios va a estar con ellos, porque si toman esas decisiones, toman esas actitudes, difícilmente Dios va a estar ahí con ellos. O sea, un hermano que se esté separando, que se esté separando de la congregación o se esté quedando en la casa porque quedarse, escucha, difícilmente Dios está con ellos. O sea, por lo menos eso es lo que entiendo yo, porque si no tenía esa disposición, no tenía ese corazón de querer participar, de tener esa comunión primeramente con Dios y con los hermanos, escucha, difícilmente ese hermano, esa hermana ha crecido espiritualmente. A lo mejor es un hermano que calienta la banca nomás. Yo le digo a los hermanos domingueros, a los hermanos que se colocan corbata, traje y la Biblia debajo del brazo y ahí están todos los domingos. Pero y sería, pues, no los veis más en todas las semanas. Y eso es porque realmente no han crecido espiritualmente. No como estos macedonios. Imagínate si los macedonios están dando con esas ganas. Imagínate cuán bueno tuvo haber sido estar en esa congregación. De hermanos que los veis todos los días, que compartís con ellos, que
Así como tenían el corazón es porque conocían harto de la Biblia. Bueno, no era la Biblia antiguamente, pero harto de la palabra. Imagínate. Asimismo, nosotros deberíamos comportarnos, por eso yo digo, de los macedonios, teníamos que aprender mucho. Teníamos mucho para hablar. Imagínate, ya van a ser las 9:30 y estamos recién terminando el versículo 7. Y son 24 versículos. Así que... Tenemos la próxima semana. Sí. No sé si lo vamos a tener, sí, si lo vamos a tener que hacer la próxima semana, porque si no, no vamos a terminar nunca. Vamos a ver si es que terminamos del 8 al 24 la otra semana, o si no, vamos a tener que dejarla para una tercera semana. Pero eso es, pues, si fijáis, y son los primeros 7 versículos nomás, pues. Y tú a quién veis, en estos 7 versículos hemos visto la gracia de Dios, el corazón de los macedonios. Y hemos aprendido. De los corintios. Sí, pues la mano guagua, yo creo que, o sea, y a mí me da a entender eso, que eran más o menos mano guagua. En ese sentido, eran medio mezquinos. Sí, esa es la palabra que buscaba. Porque de otra forma, Pablo, yo no creo que este pasaje, el capítulo 8, el capítulo 9 de 2 Corintios, a Pablo le haya nacido mandárselo a los macedonios. Es una pérdida de tinta ahí. Está puro perdiendo tinta si se le iba a mandar a ellos, porque ellos se les dijo y actuaron. Más los corintios al parecer no. Por algo les tuvo que escribir. Y dijo que le estaba poniendo a prueba. Imagínate, tuvo que mandar a Tito, y Tito le tuvo que haber entregado la carta, y ese era todo un proceso el entregar la carta, porque el entregar la carta significaba que tenía que entregarle la carta, tenía que leérsela, y con el mismo énfasis que Pablo se la estaba escribiendo, con ese mismo énfasis se la tenía que leer a los corintios. Era como todo un show. No era como que ahora uno manda un WhatsApp y el WhatsApp uno lo interpreta como quiere nomás, pues de repente uno está escribiendo y uno no le pone jaja al final, y la persona cree que uno lo está retando, pues, porque no le puso jaja al final. Pues. Acá no, pues acá por eso Pablo y los que mandaban cartas siempre tenía que ir con alguien, porque se las tenía que leer y tenía que, así con el mismo énfasis de que cuando él la escribió, él se la tenía que entregar. Y que se entendiera en el contexto que se la estaba entregando también. Por eso... Y viajar también, por todo lo que implicaba el viaje. ¿Cómo? Todo lo que implica el viaje. Hablaba, por ejemplo, mandar un WhatsApp. Sí, pues, te llega en segundos. No demora más de 30 segundos, aquellos tenían que viajar y demoraban ¿cuántos? 5 o 6 días o más. Sí, pues imagínate que al principio les dije no les dije la distancia, pero les dije más o menos dónde están, y una estaba en el norte y la otra en el sur, y a mí me da la impresión de que una está, no sé, en Valparaíso, y la otra está acá en Rancagua, una cosa así, me da la impresión. O en Coyhaique. Sí, una cosa así, pero era así esa distancia, por eso no era como... Eso quería hacer, recalcar, de que no era en el mismo lugar, no era como decir, hoy no, estoy en la región metropolitana, estoy en Providencia y el otro está en Estación Central, no era así, están en diferentes lugares, por eso dice, uno está en el norte y el otro está en el sur, por eso era todo un proceso el asunto, pero eso es, pues hermano, así que lo vamos a dejar hasta el 7, y la otra semana seguimos hasta, no sé hasta cuándo vamos a llegar. Pero empezamos en el 8 la otra semana. ¿Ya, hermanos? Está bien que se avance poco, pero que se hable, que se explique bien, pues. Sí, porque ese es el tema. Sí.